Bueno, hoy me interesa hacer una especie de problematización sobre qué es el arte. No justamente definirlo, sino poder problematizar lo que es la definición misma de arte. Y vamos a ver que tiene un sentido esto de poder problematizar a la definición misma de arte. Eh, lo primero que uno piensa cuando generalmente intenta definir el arte es creer que es la transmisión de emociones, y que hubiesen reglas y cánones para determinar qué es arte y qué no es arte claramente, ¿no? Uno piensa, dice arte, piensa en el museo; uno dice arte, piensa en un cuadrito, piensa en música, en poesía, en fin, digamos en las expresiones artísticas más comunes, ¿no? Sin embargo, si uno empieza a indagar un poco, empieza a observar, se va a dar cuenta de que esas expresiones no son específicamente las únicas formas de arte. Por ejemplo, una pintura rupestre no es una pintura en un cuadro ni es una pintura dentro de un museo. Y sin embargo, nadie discutiría que eso es arte o que en su momento fue arte. Por ejemplo, un telar o una de esas cortinas como tienen los grandes teatros con grandes grabados, también son arte. No discutiríamos eso. Y sin embargo, no es tampoco una pintura ni una escultura. Digamos, entonces uno empieza a problematizar y dice, bueno, entonces dentro de los objetos que existen en el mundo, ¿cómo podría yo determinar cuáles son artes y cuáles no son artes? Y ahí arranca el problema. Ahí básicamente empieza el problema que hay, porque en ese sentido, entonces, parecería ser que cualquier cosa sería arte. A ver, si por ejemplo nosotros pensamos algo más concreto, a ver, nosotros pensamos, como decía recién, el telón del Colón es arte, ¿por qué no podría hacerlo una cortina? ¿Por qué, por ejemplo, una valija, una linda valija no podría ser arte? Bien, o un mueble, en fin, aparecen problemas con respecto al objeto, es decir, no podemos adjudicárselo al objeto específico. Entonces, ¿qué es el arte? Es decir, no puedo decir porque es un cuadro es arte. Entonces tiene que haber algo más que eso. De hecho, hay cuadros que no se los considera arte, dicen esto es o arte amateur o es un dibujo, y en otro caso se dice es arte. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto entre una secuencia de notas tocadas azarosamente? ¿En qué momento se vuelve una canción? ¿Y en qué momento esa canción se vuelve una obra? Podríamos pensar, ¿no? Es un problema esto. Entonces, digamos, ponerlo en el objeto nos convierte en un problema, pensar el arte desde el objeto. Después vamos a ver que hay alguna forma igual de repensarlo esto. Si lo pensamos desde el punto de vista subjetivo, digamos, de la experiencia que nosotros tenemos cuando vemos una obra y decimos, bueno, está en el sujeto que la observa, nos metemos en otro problema, porque entonces habría tantos criterios de arte. Bueno, si lo ponemos del lado del punto de vista del sujeto, nos vamos a encontrar con otra serie de problemas, que es que cada sujeto de una misma obra, digamos, distintos sujetos que aprecian una misma obra, tienen opiniones distintas. Es decir, no se puede llegar a una unanimidad, entre distintos sujetos. De hecho, uno va a un museo y ve que distintas personas pasan frente a una misma obra y algunas dicen está buena, otros dicen no, no me gusta, otros dicen para mí esto es cualquier cosa. No hay un consenso establecido. Entonces encontramos otro problema ahí. No lo podríamos definir, sino depende para quién.
Por eso se forman corrientes artísticas. Digamos, la gente que cree en la definición del lado del sujeto está parada en una categoría de análisis de distintas corrientes artísticas. Los críticos de arte, por ejemplo, podrían ser ubicados ahí también. En fin, entonces hay otra posibilidad de pensar el arte, me parece. Dijimos que no dependía del objeto, porque distintos objetos más o menos similares, y si uno empieza a abrir el abanico de posibilidades de objetos, que son más o menos bellos, ¿por qué no serían artísticos, no? Un zapato italiano, ¿por qué no sería un arte? Bien, entonces no depende del objeto, no depende del contexto tampoco, porque dijimos que un cuadro en un museo es considerado arte, pero también una pintura rupestre está en la calle, también es considerado arte, incluso un graffiti en un baño puede ser considerado arte, entonces no depende del contexto, no depende del sujeto. ¿De qué depende entonces? Bueno, estas tres cosas que dijimos son tres cosas materiales, justamente. Contexto, la persona y el objeto. Ahora, si pensamos en términos platónicos, se puede separar en dos partes: lo material y lo más espiritual, idealista, lo ideal, ¿bien? El mundo ideal. Bueno, o en términos de Lacan, incluso podemos pensar, haciendo un paralelismo con lo que es la estructura del lenguaje, podemos pensar que hay una estructura abstracta que nos es intrínsecamente ajena. ¿Qué quiero decir? Me refiero a que el lenguaje es algo que es intangible, que no se puede tocar, que aparece manifestándose en distintas formas, pero que en sí mismo no es ninguna de esas formas, sino que es una entidad abstracta, que lo vemos, por ejemplo, en la gramática, ¿no? Digamos, es una entidad abstracta que nos atraviesa a todas las personas, ¿bien? Y que la expresamos o la manifestamos por medio de distintas formas, una lengua, por medio de gestos, etcétera, ¿bien? Entonces, podemos pensar, por analogía, que el lenguaje es más o menos, no el lenguaje, el arte es más o menos de la misma forma se va a comportar, ¿bien? Entonces, de esa forma vamos a separar lo que es el arte de los medios expresivos artísticos. El arte, entonces, es la estructura abstracta que empuja al sujeto y que se expresa a través del sujeto. Los medios artísticos es la forma en que adopta el sujeto para llevar a cabo. Es decir, esa estructura abstracta empuja al sujeto a expresarse, es lo que empuja a expresarse, y después el sujeto puede elegir expresarlo por medio de literatura, puede, por ejemplo, no sé, está triste, o la idea de tristeza quiere expresar. Bueno, la expresa por medio de literatura, escribiendo una novela que sea depresiva, utilizando cierto tipo de palabras, armando cierto tipo de imagen estética, etcétera. Puede hacerlo por medio de la fotografía también, elegir otro medio artístico. Entonces lo hace por medio de la fotografía con colores sombríos, contrastes altos, fotografía blanco y negro, etc. Puede elegir por medio de la pintura, por medio del teatro, lo que sea. Pero estos son medios expresivos, no son en sí mismo el arte. Bien. Entonces, el arte sería la estructura abstracta que atraviesa al artista y se plasma a partir de un medio expresivo en un objeto puntual, una obra musical, en una pintura, en una, no sé, una foto. Y ahora, esta foto, esta pintura, digamos, el objeto, el objeto de producción artística, va a tener una, digamos, característica particular, según mi opinión, para poder diferenciarlo desde el objeto. Si uno quiere darse cuenta desde el objeto, que es que ese objeto básicamente cuestiona al universo de reglas que lo preexistían. Es decir, no estaba contenido dentro de las posibilidades que la regla daba. Digamos, si las reglas para escribir música son tales, bueno, ese objeto tiene que tener algo de diferente a lo que esas reglas planteaban.
O sea, está muy bien las reglas. El artista se basa en esas reglas, por ejemplo, de la música. La música tiene reglas. ¿Cuáles? Los ritmos, las armonías, cómo se arman las armonías, etcétera. Bien, ahora, cuando el artista compone un tema, si solamente combina, no sería arte combinar sonidos, sino generalmente se lo clasifica como de saber combinar los sonidos de una manera creativa, pero también implica cuestionar las reglas que son intrínsecas dentro de las reglas de armonía, de ritmología o como se lo quiera llamar. Entonces el artista escribe algo que en sí mismo con la combinación de reglas no se hubiera dado. De hecho, cuando vos escuchás una música, cualquier música, y lees la partitura, nunca es exactamente igual. Siempre implica interpretación. Es necesario la interpretación. Si no, es simplemente una reproducción mecánica, como la puede hacer un MIDI, una secuencia MIDI. La reproducción mecánica no hace a la música. No sé si alguna vez escucharon o esos pianos que se tocan solos. No es lo mismo escuchar que el pianista está tocando el piano, donde aparece su subjetividad plasmada en esa obra. Y esa subjetividad no entra en la regla, no entra en las reglas de composición. Bien, no entra, no puede ser escrita. Es como cuando plantean, por ejemplo, que eh, el tango no se puede escribir, el ritmo de tango, el sabor del tango en la partitura. Bueno, justamente hay algo que se escapa a la regla. Entonces, el objeto artístico lo que hace es genera, si bien está apoyado en las reglas cuando se creó, también genera algo más. Es decir, genera un plus que obliga al universo de reglas existentes a reestructurarse nuevamente. ¿Para qué? Para que los críticos de arte, los artistas y los que quieran experienciar esa obra, digamos, tengan las categorías, tengan nuevas categorías cognitivas que le permiten el disfrute de esa obra artística. Y esto es muy común, por ejemplo, por eso es muy común justamente que los grandes artistas, que son los que directamente no que cuestionan algo, o que tocan en un ritmo que no puede ser del todo puesto en una partitura, sino los que reestructuran el universo completo de la música, o prácticamente completo de la música, de la pintura, de lo que sea, que no pueden ser comprendidos en su época, porque requieren una reestructuración de todas las reglas, de todas las categorías que permiten entender su medio de expresión artístico, que sean reestructuradas completamente. Entonces, años después recién lo reconocen. Por ejemplo, yo pienso, no sé, para llevar otro ejemplo que no sea solamente el arte, pero Nietzsche, cuando escribe su obra filosófica, es uno de los primeros que escribe una obra filosófica en términos poéticos, literarios. Y esto, digamos, a la academia le llevó años entenderlo. Le llevó años entenderlo, pero entenderlo porque no tenía las categorías, no tenía las reglas para entender esto. Obligó a que se reformule todo. Y de hecho hoy en día tampoco del todo se pudo. De hecho Nietzsche, por ejemplo, en las academias no se ve. O pienso en Piazzolla. Piazzolla en un momento, digamos, hace un tipo de tango que no entraba en lo que era el tango. No entraba en las reglas que permitían interpretar lo que era tango de lo que no era tango. Hace un tango medio clásico que no es clásico pero que tampoco es tango. Entonces es un problema eso para los que intentan definir el arte y encasillarlo en las reglas y en las estructuras. Es un problemón. Pero justamente lo que está haciendo el artista en ese movimiento es tratar de buscar su propia definición de arte. La intenta buscar y justamente la busca en el objeto mismo artístico que crea. Digamos, yo tengo mi definición de arte, la estoy buscando y la busco mientras estoy creando a mi objeto. Cuando ese objeto es creado, es lanzado y ese objeto por sí mismo cuestiona al universo de reglas, al universo de definiciones preexistentes de lo que es arte. ¿Por qué? Porque ese objeto en sí mismo es digamos, la producción de la propia definición del artista de lo que es arte. ¿Se entiende? Bueno, esa es por lo menos
planteé dos cuestiones. Planteé, digamos, en este recorrido que hicimos, lo que son los problemas fundamentales del arte, o por lo menos yo encuentro los problemas no fundamentales del arte, sino a la hora de definir qué es el arte. Y por otro lado, lo que es la visión, en mi caso particular, como artista, este, y cómo lo entiendo yo, para arribar a una solución a eso. Que por supuesto no es la única, y de hecho los invito a que hagan su propia definición de arte, justamente en su propia producción artística, busquen su propio camino de qué es el arte, para que sigan creando y sigan produciendo. O sea, es lo mejor que pueden hacer, no creerme y justamente buscar su propia definición. Así que bueno, gracias por todo.